Agárrate fuerte, familia, porque hoy se cae uno de los últimos pedazos que le quedaban en pie a Cristian Nodal. Y se cae de la manera más humillante posible, por la vía legal, con papeles, con sellos oficiales y sin que él pueda hacer absolutamente nada para evitarlo. Resulta que el hombre que se hacía llamar El Forajido, el que cambió toda su imagen, borró su Instagram entero y se reinventó de la noche a la mañana con ese nombre, acaba de recibir la noticia de que ese nombre tampoco es suyo, que nunca lo fue, que mientras él se paseaba presumiendo su nueva identidad de rebelde, había una agrupación con más de 30 años de carrera que ya era dueña legal de esa palabra. Y hoy te voy a contar todo. Cómo perdió primero su propio nombre, cómo intentó salvarse inventándose otro, cómo ese otro también se le escapó de las manos en cuestión de semanas, y por qué cuando juntas todas las piezas te das cuenta de que esto no es mala suerte, familia. Es el desenlace de algo que él mismo provocó. Quédate hasta el final, porque ahí está la parte que de verdad importa, lo que esto significa para su carrera, para su dinero, y para alguien que mientras tanto, sin hacer ruido, está ganando todo lo que él está perdiendo. Empecemos. Vamos a poner las cosas en orden, porque para entender lo grave de esto, hay que entender de dónde viene. Y viene de algo que parece mentira, pero es completamente real y está documentado. Cristian Nodal, el cantante que llena palenques, que ha vendido millones de discos, que se considera a sí mismo una leyenda del regional mexicano, no es dueño de su propio nombre. Así como lo oyes, la marca Cristian Nodal no le pertenece a Cristian Nodal. Está registrada a nombre de su padre, Jaime González, desde hace años, desde cuando el muchacho apenas tenía 17 y firmaba lo que le ponían enfrente, sin entender del todo lo que estaba firmando. Su papá, que en ese momento también era su manager, registró el nombre a través de su empresa y ahí quedó. Legalmente, el nombre artístico con el que Cristian se hizo famoso, el que está en todos sus discos, en todos sus carteles, en todos sus contratos, tiene dueño, y ese dueño no es él. Imagínate por un momento lo que es eso. Pasas tu vida entera construyendo un nombre, lo conviertes en una marca que vale millones, y un día te das cuenta de que en los papeles, ese nombre le pertenece a otra persona, que no puedes usarlo libremente para tus propios negocios sin pasar por las manos de alguien más. El propio Nodal lo dijo, con esas palabras que ya quedaron grabadas y que resumen todo su drama. Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía. Y cuando un artista dice eso en voz alta, familia, no es un berrinche, es una confesión. Es admitir delante de todo el mundo que el imperio que pensaba que controlaba, en realidad lo controla otro. Aquí es donde la historia da su primer giro, porque Nodal no se quedó callado, decidió pelear. Y para pelear, necesitaba una identidad nueva, algo que fuera suyo, algo que su padre no tuviera registrado. Y entonces, a inicios de abril de este 2026, pasó algo que muchos notaron pero pocos entendieron en su momento. Cristian borró absolutamente todo de su Instagram. Todas sus fotos, todas sus publicaciones, años de carrera desaparecidos de un día para otro. Cambió su foto de perfil, puso un logo nuevo con la letra N, y en la descripción de su cuenta, escribió dos palabras que en ese momento sonaron a capricho artístico, pero que en realidad eran un movimiento de supervivencia, El Forajido. Y mucha gente pensó, bueno, es Nodal siendo Nodal, el rebelde, el que hace lo que quiere, pero no, eso no fue un cambio de estética. Eso fue un plan de emergencia legal. Porque el 22 de abril de 2026, apenas unos días después de ese cambio misterioso, Cristian Nodal presentó formalmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, una solicitud para registrar El Forajido como marca propia, en la clase 41, que es la que cubre servicios de entretenimiento, espectáculos, actividades culturales. Es decir, quería que ese nombre fuera legalmente suyo para conciertos, para giras, para mercancía, para todo. Quería tener al fin algo que su padre no pudiera tocar. Y tenía sentido, ¿no? Porque forajido no era una palabra cualquiera para él. La venía usando desde hacía años. Sacó el EP Forajido en 2022, sacó Forajido 2 en 2023, lo usó en giras internacionales. Para sus fans, el Forajido ya era él. Era un apodo reconocido, cargado de significado, parte de su identidad. Así que en su cabeza, registrar ese nombre era lo más lógico del mundo. Era recuperar algo que sentía profundamente suyo. El problema, familia, y aquí viene lo bueno, es que sentir que algo es tuyo y que legalmente lo sea, son dos cosas muy distintas, y Cristian estaba a punto de aprenderlo de la peor forma. Antes de seguir, porque lo que viene es la parte que más coraje te va a dar, déjame pedirte algo rápido.
Si te estás enterando de todo esto aquí, conmigo, y quieres seguir al tanto de cada movimiento de esta novela que no para de sorprendernos, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no inventamos, aquí te traemos los hechos con nombre, fecha y documento, y los analizamos sin miedo. Dale like también, que eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote la verdad. Ahora sí, continuemos, porque aquí es donde a Nodal se le empieza a venir el mundo encima. Resulta que mientras Christian celebraba por dentro su nueva identidad, había alguien al otro lado del país que vio esa solicitud y dijo: un momento, ese nombre ya tiene dueño, y el dueño soy yo. Estamos hablando de Grupo Forajido, y presta mucha atención a quiénes son, porque esto es clave, no es un grupito que salió ayer. Es una agrupación de música regional mexicana con más de 30 años de trayectoria, fundada a principios de los años 90 por la familia Maldonado. Lanzaron su primer disco en 1995. Han trabajado con sellos importantes, han hecho giras por México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Tienen carteles, tienen discos, tienen prensa, tienen 3 décadas de historia respaldando su nombre. Y lo más importante de todo, tienen la marca Forajido, registrada legalmente y vigente hasta el año 2034. ¿Te das cuenta de la dimensión de esto? Mientras Christian Nodal apenas estaba pidiendo el nombre en abril de 2026, Grupo Forajido ya era dueño de esa marca desde hacía años, con un registro blindado por una década más hacia el futuro. Nodal no estaba reclamando un terreno vacío, estaba intentando plantar su bandera en una casa que ya estaba habitada, con escrituras y todo, y el dueño de la casa, lógicamente, salió a defenderla. El 15 de mayo de 2026, Grupo Forajido presentó ante el INPI un escrito de oposición formal. Es decir, le dijeron a la autoridad: no le den ese registro a Nodal, porque se confunde con el nuestro, que ya existe, que es anterior y que está vigente. Y aquí viene un detalle que a mí me parece elegantísimo, familia, porque el que habló por el grupo no lo hizo con rencor ni con ganas de pelear. El fundador, José Manuel Maldonado, al que le dicen Pepe, dejó una frase que es una lección de dignidad. Dijo, y cito casi textual: me avisaron mis abogados, me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca El Forajido, y simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento. Y remató dejando claro que esto no era nada personal, que no iban en contra de nadie, que solo estaban defendiendo lo que legalmente les corresponde. ¿Lo ves? Ni un insulto, ni una indirecta, ni un dardo. Un señor que lleva 30 años trabajando, defendiendo lo suyo con papeles en la mano y con la calma del que sabe que tiene la razón. Y del otro lado, un cantante de 20 y tantos años, multimillonario, acostumbrado a que todo se resuelva a su favor, descubriendo que el dinero y la fama no le sirven absolutamente de nada cuando del otro lado hay alguien que llegó primero y que hizo bien las cosas. Eso, familia, es de las cosas más mexicanas que hay. El trabajo callado de toda una vida pesando más que el escándalo de un momento. El argumento de Grupo Forajido fue demoledor por lo simple. Dijeron: agregarle el artículo el delante no cambia nada. Forajido y el forajido, ¿suenan igual? Se escriben casi igual, significan lo mismo y pertenecen al mismísimo sector, el del entretenimiento y la música regional. Hay similitud gramatical, fonética, gráfica y conceptual. En cristiano, cualquier persona que escuche los dos nombres va a pensar que tienen que ver el uno con el otro, y eso, según la ley mexicana, no se puede permitir. No puede haber dos marcas casi idénticas, compitiendo en el mismo terreno. Y para que no quedara ninguna duda, anexaron de todo: portadas de discos, carteles de conciertos, campañas, recortes de prensa, pruebas de que llevan usando ese nombre desde los años 90 sin parar. Y aquí, mientras todo esto se cocinaba, llegamos al golpe final, porque el INPI estudió los dos lados, miró las pruebas, comparó las fechas y el 5 de junio de 2026 emitió su resolución. Y la resolución fue un no para Christian Nodal. El instituto le negó el registro de El Forajido, falló a favor de Grupo Forajido. Reconoció que la agrupación tenía derechos previos, uso comprobado y una marca vigente, y que conceder ese nombre a Nodal generaría confusión en el público. En otras palabras, la autoridad le dijo a Christian que ese nombre no es suyo, que nunca podrá usarlo legalmente para sus conciertos, sus espectáculos, su mercancía, ni ninguno de sus negocios. Detente un segundo a dimensionar lo que acaba de pasar, porque es brutal. Christian Nodal arrancó este año perdiendo el control legal de su propio nombre, Christian Nodal, que está en manos de su padre. Para escaparse de eso, se inventó El Forajido. Y ahora acaba de perder también El Forajido, o sea, familia. El hombre se quedó sin las dos. No tiene su nombre de nacimiento como marca, no tiene su nombre artístico de rescate y se queda en una especie de limbo legal donde, comercialmente,
No es dueño de ninguna de las dos identidades con las que el público lo conoce. Es como si de repente un artista enorme se quedara en los papeles sin forma legal de llamarse a sí mismo. Y eso no le pasa por mala suerte, le pasa por improvisar, por correr, por intentar resolver con prisa y con escándalo un problema que requería cabeza fría. Y ahora pongámonos a pensar en lo que esto significa de verdad, más allá del titular, porque una cosa es la nota y otra cosa son las consecuencias. Si tú no puedes registrar el nombre con el que vendes boletos, ¿qué pasa con tu mercancía oficial? ¿Qué pasa con los contratos de tus giras, que muchas veces se firman bajo una marca? ¿Qué pasa cuando alguien quiere vender una playera, una gorra, un producto con ese nombre y resulta que el dueño legal de la palabra es otro? Se complica todo. Cada peso que se mueve alrededor de esa identidad queda en terreno pantanoso. Y para un artista cuyo negocio entero depende de su nombre, eso no es un detalle, es una grieta en los cimientos. Especialistas en propiedad industrial lo explican clarito. En México, gana quien acredita primero el uso o el registro de una marca. Y Cristian, en las dos peleas que importan, llegó tarde. Ahora bien, déjame ponerle aquí una capa más, porque esto se conecta con algo que muchos venimos diciendo desde hace tiempo. Toda esta tormenta empezó con la fractura entre Cristian y su padre. Recuerda, el nombre está registrado a nombre de Jaime González. Y se especula, ojo, esto es lo que se comenta en el medio, y cada quien que saque sus conclusiones, que detrás de ese registro a nombre del papá no había una traición, sino justamente lo contrario, una protección. Que el padre habría blindado ese nombre precisamente para que nadie pudiera quitárselo a Cristian, para que en el futuro, cuando llegaran los buitres, hubiera una barrera legal de por medio. Y la ironía, familia, la ironía dolorosa, es que ahora Cristian estaría enfrentándose a su propio padre, preparándose para pelear contra él, mientras que el nombre que se inventó para librarse de esa pelea también se le derrumbó, o sea, peleando contra quien lo protegía y perdiendo contra quien llegó primero. Las dos batallas, perdidas al mismo tiempo. ¿Y sabes qué es lo que más llama la atención de todo esto? El silencio. Porque Cristian Nodal, que para muchas cosas tiene voz, que sale a defenderse, que responde, que reta, en este tema en concreto se ha mantenido notablemente callado. Y cuando alguien que normalmente habla decide callar, normalmente es porque no tiene con qué responder, porque contra un documento del INPI no hay declaración que valga. No puedes salir a un programa a decir que el nombre es tuyo cuando la autoridad acaba de poner por escrito que no lo es. El silencio, en este caso, es la confirmación más fuerte de la derrota. Y mientras todo esto sucede, mientras a un lado del cuadro se desmorona pieza por pieza la identidad de un cantante que lo tenía todo, déjame que te lleve al otro lado del cuadro, porque el contraste es lo que de verdad cierra esta historia. Porque hay alguien en toda esta novela que no anda peleando por nombres, ni perdiendo marcas, ni escondiéndose del público. Alguien que mientras unos corren a los tribunales, simplemente sigue trabajando. Estoy hablando de Casu. Mientras Cristian se quedaba sin nombre, Casu seguía construyendo el suyo, sin escándalos, sin demandas, sin tener que inventarse una identidad de emergencia. Ella tiene clarísimo quién es, lo que vale y hacia dónde va. Y eso, familia, es lo que el dinero no compra y los abogados no pueden registrar. Mientras a unos la ley les dice que el nombre con el que se hicieron famosos no les pertenece, ella construyó el suyo a pulso, ladrillo por ladrillo, sin deberle nada a nadie y sin tener que quitarle nada a nadie. No necesitó borrar su Instagram para reinventarse. No necesitó correr al INPI a tapar un hueco. No necesitó pelearse con su familia por una marca. Solo siguió siendo ella, haciendo su música, criando a su hija, parándose en sus escenarios con la frente en alto. Y resulta que ese camino, el lento, el callado, el digno, es el único que nadie te puede arrebatar en un juzgado. Porque al final de cuentas, una marca registrada se puede perder. Un nombre se puede quedar en manos de tu padre o de un grupo que llegó antes que tú. Los contratos se vencen, las identidades se derrumban, los imperios construidos sobre la prisa se caen, pero el respeto de la gente, el cariño verdadero, la reputación que te ganas haciendo las cosas bien, eso no aparece en ningún registro del INPI, porque eso no se registra, eso se gana. Y se gana exactamente como lo está haciendo ella, sin ruido y sin trampa. Así que cuando Cristian Nodal mire para atrás y se pregunte cómo llegó hasta aquí, cómo terminó sin su nombre, sin su nuevo nombre y peleado con medio mundo, la respuesta va a estar en cada atajo que tomó, en cada decisión apresurada, en cada vez que prefirió el escándalo a la calma. Porque la ley no se deja impresionar por la fama, familia. La ley mira los papeles, mira las fechas y le da la razón a quien hizo las cosas bien y a tiempo.
Y esta vez, quien las hizo bien fue un grupo de señores que llevan 30 años trabajando en silencio, y quien las hizo mal fue la estrella que pensaba que podía tener lo que quisiera con solo desearlo. La verdad no pide permiso, familia, y esta semana llegó puntual. Antes de que te vayas, hazme un favor. Si tú también crees que el nombre no se hereda ni se compra, que se gana trabajando como lo hizo ese grupo de señores durante 30 años, suscríbete, dale like y activa la campanita. Te lo adelanto, mientras Nodal pierde nombres en los tribunales, se está moviendo algo alrededor de su disco y de los contratos que lo sostienen que podría dejarlo en una situación mucho más delicada. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que Nodal se quedó sin nombre por mala suerte o por buscársela él solito?